al borde de una frontera internacional, al borde del Pacífico, al borde de innovación, comunidad, educación y descubrimiento. Estás escuchando Al Borde de Todo, un podcast de la Universidad de San Diego, donde expertos hablarán sobre temas e historias de impacto para ti y la comunidad en general. Hola, soy Lizeth Martínez y el día de hoy en Al Borde de Todo estamos conversando con el profesor de arquitectura, el doctor Daniel López Pérez, quien también es cofundador del Departamento de Arquitectura en la Universidad de San Diego y quien tiene un proyecto de vivienda bastante interesante que se llama Poly House. Escucha lo que tiene que decir al respecto. Bueno, doctor López Pérez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a explicar un poquito sobre tu vida, ¿no? A mí me encanta saber de dónde viene la gente, cómo creció, dónde creció y cómo se metió donde está ahorita. Tú creciste o creciste la mayor parte de tu vida de chico en España, ¿verdad? Sí, en Madrid. Sí, en Madrid y luego viniste a los Estados Unidos. Habla un poquito de cómo fue tu vida. Sí. Primero, muchas gracias por incluirme en vuestros episodios. Es una oportunidad importante y estamos muy agradecidos como facultad de darnos la oportunidad de tener estas conversaciones. Yo crecí en Madrid, en España, y mi madre era pintora, mi padre es un ingeniero naval. Entonces tuve como el cliché de esas dos dimensiones, de la dimensión artística y la dimensión tecnológica que fundan esta idea del arquitecto, ¿no? Entonces la arquitectura es como esta especie de arte tecnológica o tecnología artística, ¿no? Siempre está esa ambigüedad. Entonces tuve la suerte de crecer en España. España y en particular Madrid tienen una historia milenaria con respecto a la arquitectura. La arquitectura y los arquitectos son parte del discurso civil y el discurso político. La gente está muy involucrada en tomar decisiones colectivas que tengan que ver con la manera en la cual dividimos y desarrollamos nuestras ciudades. Entonces, España, en contexto de la Comunidad Europea, a lo mejor es uno de los países donde hay esa dimensión cívica del discurso de la arquitectura y el ambiente construido. Y entonces fue verdaderamente un privilegio crecer en Madrid. Sí. Pues qué padre, o sea, crecer con una madre artista, Sí, un padre ingeniero y tú eres arquitecto, o sea, háblame un poquito de cómo fomentaron eso en ti cuando eras joven. Me imagino que te la llevabas dibujando desde muy pequeño. ¿Cómo fue esa vida y qué obtuviste de tus padres que hoy en día te ayuda muchísimo en tu carrera? Exactamente. Yo me considero muy afortunado de haber tenido la oportunidad. O sea, la arquitectura para algunos de nosotros es una vocación. Yo siempre en ningún momento me pregunté qué iba a ser de mayor. Desde el principio de todos los tiempos estaba dibujando, como el cliché de hasta dibujando estructuras desde que tenía 2 años, así. Tuve la oportunidad tengo la inmensa suerte de que mis padres siempre fomentaron sus diferentes intereses. Yo tuve la suerte de dibujar con mi madre toda mi vida, ir a clases de dibujo con ella, pensar en los colores, pensar en ambiente, pensar en el arte con ella. Y luego tuve la fortuna de siempre haber tenido esta conversación tecnológica con mi padre, hablar de tecnología, de cuáles son los avances últimos, cómo están construidos los aviones, cómo están construidos los barcos. Entonces tener esa influencia y sobre todo tener la posibilidad de tener esas conversaciones con los dos fue una suerte inmensa, sí. Luego cuando te mudaste a Estados Unidos, creo que fue a Florida donde terminaste, ¿verdad? ¿Qué impacto o influencia tuvo Florida y Estados Unidos en tu trabajo hoy en día? Entonces nosotros nos mudamos cuando yo estaba en la secundaria, ¿no? A la Florida. Mi padre viene para trabajar en el sector nuclear y nos encontramos en una ciudad y en un ámbito completamente distinto. Pasamos de vivir en Madrid en un contexto urbano a vivir en un suburbio, ¿no? En la Florida. Entonces para mí fue una otra experiencia fundamental de cómo reimaginas tu relación con tus vecinos, cómo restableces
otra cultura, cómo restableces los vínculos llegando en octavo o en noveno grado a colegios en inglés. O sea, todo ese crecimiento cultural, ¿no? Fue bastante importante para nosotros, sí. Me encantaría saber de tus propias palabras, ¿qué es la arquitectura para ti? Me imagino que cuando la gente escucha, ah, es arquitecto, es arquitecta, pueden pensar mil cosas, ¿no? Para ti, ¿qué significa ser un arquitecto? O sea, en el contexto de nuestra universidad, siempre lo comentamos, ¿no? En el contexto de una universidad basada en las artes liberales, en tratar de entender en la manera más básica la relación de cada disciplina a otras disciplinas o la relación de una disciplina a, a la sociedad. La arquitectura es una de las disciplinas más fundacionales y más amplias que existen. Dentro de la arquitectura si pensamos en la arquitectura de la manera más amplia, tenemos que pensar en historia, tenemos que pensar en la historia del mundo y en la historia de nuestras ciudades y en la historia de nuestro paisaje. Tenemos que pensar en la dimensión tecnológica de cómo a través de milenio hemos conseguido eh, eh, construir estas ciudades que tenemos tan avanzadas. Tenemos que pensar también en el ámbito político y en el ámbito social. ¿Cómo distribuimos? ¿Cómo nos distribuimos? ¿Cuál es la relación entre el individuo y la sociedad a través de las ciudades? ¿Cómo nos distribuimos? Hay países que tienen ciudades más basadas en una serie de valores sociales, donde la gente a lo mejor vive en torres. Hay ciudades que tienen una serie de valores que son más individuales, donde la gente a lo mejor vive en casas distintas. Entonces yo siempre estoy tratando de animar a nuestros estudiantes en pensar en la arquitectura de la manera más amplia posible. Yo lo definiría como esta oportunidad de reflejar en el paisaje, en el ámbito construido, en la relación entre la naturaleza y lo construido. Y entonces ahí inevitablemente luego todos nos especializamos. Unos vamos a investigación y educación, otros se especializan en el paisaje natural, pero la arquitectura es una de las disciplinas fundacionales más amplias que existen. Y habla muchísimo de quiénes somos como seres humanos, ¿verdad? Te estuve Absolutamente. mencionando hace rato que yo y mi hijo estábamos viendo justo ayer fotografías de cómo se ven distintos países y ciudades desde el cielo, ¿no? Desde arriba. Absolutamente. Y wow, es una gran diferencia de región a región. Y es muy interesante ver cómo se construyen ciertas ciudades en ciertas partes del mundo. Absolutamente. Todo el siglo XX, de repente con el amanecer de industrialización y tecnología realmente dándonos la capacidad de transformar nuestras ciudades, hay una larga tradición de urbanistas y arquitectos y, y políticos subiéndose a un avión y viendo la ciudad por primera vez desde las alturas y empezando a entender tramas que a lo mejor cuadrillas que eran rectangulares o cuadrillas que eran circulares y cuáles son las implicaciones de la manera en que nos dividimos en nuestras ciudades y cuál es la responsabilidad entre el individuo y la sociedad. Yo argumento y animo todos los días a mis estudiantes a pensar que todo proyecto arquitectónico tiene una dimensión tecnológica, pero tiene una dimensión cultural y política. O sea, estamos a cargo de organizar la distribución de infraestructura, organizar la distribución de educación cuando pensamos en nuestros colegios, organizar la distribución de comida cuando pensamos en estos desiertos de comida Claro. saludable. Esto tiene que ver con esas tramas que hablamos tan románticamente desde el avión. Tiene que ver con ese equilibrio, ¿no? Entre las diferentes comunidades, comunidades que tienen más necesidad, comunidades que tienen menos medios, comunidades que tienen más problemas ecológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese balance del ambiente y el paisaje siempre está en juego con nuestra disciplina.
Ahora, tú formas parte de un grupo de profesores fundadores del Sí, Departamento de exactamente, Arquitectura en el exactamente. Colegio de Ciencias y Artes aquí en la Universidad de San Diego. Y tú has dicho que, bueno, los arquitectos son parte de cómo la sociedad ve hacia el futuro, Sí, ¿no? sí, Háblame un exactamente. poquito de qué significa eso y qué significa lo que tú estás enseñando en sus clases y por qué la creación de este departamento tan importante. Exactamente. Yo tuve la suerte de, en el 2009 hubo una convocatoria nacional y a mí me contrataron en conjunto con una serie de mis colegas, porque somos 6 o 7 profesores que nos tomamos el cargo de empezar un programa nuevo. No había programas de arquitectura en los 3 campuses grandes en San Diego, que es una cosa inconcebible, ¿verdad? Estamos hablando de la octava ciudad más grande de Estados Unidos y ese reto de empezar un programa nuevo para mí fue absolutamente fantástico porque significa que tienes que reconstruir toda esa secuencia curricular y construirla desde cero. Y luego una de las cosas que hemos compartido, entonces fundamos el programa en el 2010 y desde el 2010 hemos tenido un éxito rotundo, tenemos muchísimos más estudiantes de los que nos imaginamos. En USD ha sido verdaderamente un privilegio. Sabíamos que había esa necesidad curricular de ofrecer este programa y sabíamos, pero nunca nos imaginásemos que hubiese tenido el éxito que tuvo. Y luego al mismo tiempo, en colaboración con todos mis compañeros en el profesorado, todos tenemos esta responsabilidad de afrontar a través de nuestros programas con nuestros estudiantes problemas que existen en el mundo. Entonces ha sido un verdadero privilegio que en la última década y media, en los últimos 15 años, hemos desdoblado nuestros estudios de diseño con problemas que existen en el mundo. Hemos trabajado íntimamente con la ciudad de San Diego y con otras entidades gubernamentales a afrontar los problemas que tenemos en nuestra propia ciudad. Entonces, por ejemplo, hablábamos antes del problema de vivienda. Nosotros no escogemos trabajar en vivienda. Vivienda es un problema a nivel nacional, entonces desdoblamos estudios, trabajamos en paralelo con la ciudad de San Diego y talleres grandes de arquitectura que están descifrando oportunidades de producción de vivienda y sobre todo de producción de vivienda asequible, ¿no? Entonces, para nosotros hay 2 partes de nuestro programa. Una es la fundación y sobre todo en un contexto que es único porque hay pocos programas dentro de un contexto de artes liberales que empiezan programas nuevos de arquitectura y luego este desdoblamiento y colaboración con nuestras comunidades. No hay que olvidarnos que estamos en un contexto globalmente único con la frontera, con esta zona transnacional, con este contexto urbano, este ámbito que es a través de 2 ciudades en la frontera internacional más transitada del mundo y darnos esa capacidad. Nuestros estudiantes trabajan en cuestiones de vivienda en Tijuana, durante mucho tiempo trabajamos en el Valle de las Palmas con entidades no gubernamentales como Infonavit y Urbi para producción. Entonces, ese amplia escenario, esa perspectiva más amplia es fundamental a nuestro programa y su ubicación única. Y por supuesto, parte de estos proyectos que ustedes han manejado ha sido este proyecto de Polyhouse, ¿no? O Sí, Polycasa, ¿no? sí, exacto. Que en el que tú has trabajado por mucho tiempo ya Sí, y que se han visto ya los frutos, ¿no? De toda esa labor. sí, Ha estado por todos los noticieros locales sí. y demás, internacionales también. Háblame qué es el proyecto de Polyhouse, cómo Sí. funciona y por qué es tan innovador. Entonces, Polyhouse, yo, como todos mis compañeros en el departamento, tenemos nuestro enfoque de investigación dentro de la universidad y luego al margen tenemos prácticas profesionales donde en el mundo tratamos de aplicar conocimientos que a lo mejor eh, especulamos en el mundo académico, aplicarlos al mundo real. Entonces, Polyhouse es un proyecto al margen de mi trabajo en USD, es un proyecto de mi práctica profesional que
identifica el potencial del sector residencial. Evidentemente, cuando pensamos en la escala de 20 unidades para abajo o la escala que aquí normalmente decimos de relleno urbano, o sea, de huecos, de cómo densificamos nuestras ciudades, no a escala de planes grandes de comunidad, sino a escala de parcelas pequeñas, cómo densificamos, realmente hay una deficiencia tecnológica enorme. El proyecto residencial o las tipologías residenciales de media escala están completamente están completamente organizadas alrededor de procesos tecnológicos. Pero cuando llegamos a la escala de una vivienda o a la escala de 5 viviendas, 10 viviendas, volvemos al siglo XIX. Es verdad que cuando pensamos en la sociedad, tenemos todas estas expectativas tecnológicas de nuestros teléfonos y de cómo nuestros teléfonos se conectan a nuestros coches y de cómo nuestros coches se conectan a nuestro Google Calendar y cómo se conectan a la reserva que tengo del avión. Tenemos estas expectativas tecnológicas inmensas, pero cesan cuando pensamos en nuestras viviendas. O sea, yo siempre me río con mis estudiantes cuando digo, aparcamos nuestros coches avanzados eléctricos dentro de bungalows del siglo XIX, ¿no? Entonces, y continuamos construyendo nuestras casas un 2x4, ¿no? Un trozo de madera cada vez. O sea, entonces, Polyhouse entra en traer tecnologías. Polyhouse tiene una misión muy clara y muy sencilla, que es cómo traemos tecnologías que ya están probadas a escalas mucho mayores al sector residencial y cómo avanzamos producción, cómo hacemos más viviendas resilientes, más viviendas asequibles, de la manera que están beneficiadas de estos procesos tecnológicos. Y el concepto de ese tipo de viviendas que tú ya creaste una, ¿no? Sí, exactamente. Son viviendas prefabricadas, ¿no? Que como que se ensamblan como un rompecabezas. Sí, exactamente. No se tarda meses y meses en hacerse. Y aún más importante es que están hechas de manera que ayuden en lo que está pasando en el medio ambiente, ¿no? Sí. Hoy en día en California y en muchas otras partes del mundo están sucediendo cosas con cuestiones climatológicas, ¿no? Donde cada vez hay más incendios, cada vez hay más inundaciones, cada vez hay muchas cosas que están pasando con la naturaleza. Y este tipo de proyectos que tienes tú, como que contestan a esa necesidad un poco. Sí, exactamente. Entonces, una de las tecnologías que identificamos en Polyhouse que está revolucionando en nuestra disciplina a escalas mucho mayores es la madera que le llaman la madera contralaminada. O sea, es una tecnología nueva porque son paneles. Imagínate una casa de 50 metros o 500 pies hecha de 60 paneles en vez de miles y miles y miles de trozos pequeños de madera que luego que luego generan muchísima labor y que luego generan 1000 detalles. Estos son 60 paneles. Estos paneles están fabricados robóticamente, pero al final están fabricados de un material natural que es el pino Douglas, ¿no? Que es y entonces de repente se establece una oportunidad. El inicio de la tecnología de la madera contralaminada empieza con unos esfuerzos más a grande escala a reemplazar el concreto. El concreto y el hormigón reforzado significa 20% de nuestras emisiones climáticas. El concreto es un material increíblemente tóxico. Es el 20% de todas las emisiones globales, no solo en su manufactura, pero en su producción y en su reciclado. O sea, reciclar edificios de concreto inquiere tanta energía. Entonces, una de las cosas que no sabe la gente en general es que hay una sobreabundancia de madera en el mundo y que nuestros bosques dependen en nuestro esfuerzo de reforestación y ser limpiados. Para que un bosque esté sano, necesitamos reforestar alrededor de 40% de su extensión. Y esto es un proceso súper cuidadoso. No es coger un acre y eliminarlo, sino que es
ir identificando especies de árboles uno por uno y reemplazarlos con árboles nuevos, limpiar todo lo que es la base del bosque. Entonces, la revolución de la madera contralaminada o de la madera masiva, que le llaman mass timber, viene de estos esfuerzos, de este vínculo donde la producción de nuestros edificios está ligada a la reforestación de nuestros bosques. Entonces ahí de repente hay una oportunidad maravillosa para ligar la producción de vivienda con la salud de nuestros bosques. Entonces, aunque estos materiales están robóticamente fabricados, no dejan huecos, no hay espacios. Entonces, la madera a esa escala, con esa masividad, tarda 7, 8, hasta 10 veces más en quemarse, porque simplemente el fuego no tiene la cavidad, no tiene el oxígeno para crecer. Entonces tienen lo que le llaman un radio un radio de combustibilidad o de quemado 10 veces más el de una estructura convencional. Sí, entonces viene de esto, ¿no? Y eso es bastante importante si estamos hablando sobre ver el futuro, ¿no? Sí, De dónde vamos a exactamente. vivir en el futuro, en qué tipo de estructuras. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y también los riesgos de este tipo de viviendas que tú has visto, experimentado, documentado? Exactamente. Entonces, una de las cosas que ahora ya es inminente en la conciencia cívica y en nuestras discusiones públicas es la necesidad de realmente pensar muy, muy, muy deliberadamente en cómo construimos nuestro ambiente construido, cómo están construidas nuestras ciudades, de qué están construidas nuestras casas, de dónde vienen estos materiales y cuáles son sus propiedades, no solo tecnológicas y su capacidad de resiliencia con respecto a estos episodios catastróficos, pero también cuál es su huella de carbono Y el costo también, ¿verdad? y cuál es su costo. Exactamente. Entonces, una de las ventajas es que estamos hablando aquí de nuevas tecnologías que trabajan con materiales absolutamente naturales, que vienen de la reforestación de bosques, que vienen de madera que es, o sea, que secuestra carbón, ¿no? Secuestra y entonces en ese sentido. Y luego lo que me preguntas tú es ese balance. Y en la arquitectura siempre y en diseño siempre estamos tratando de calibrar o equilibrar el costo de nuevas tecnologías para ser asequible y el costo de la innovación con nuestra responsabilidad cívica de que nuestras casas sean asequibles al máximo número de personas, ¿no? Entonces, en el caso de Polyhouse hemos trabajado muy deliberadamente con todo lo que es la cadena de producción, todos los productos dentro del prototipo de vivienda y tratando de convencer a cada uno de esos proveedores que tienen una responsabilidad cívica, que tienen que bajar a veces sus precios porque el problema y la escala de la necesidad es tan alta que no podemos no afrontarla, ¿no? Entonces, sí. Pero también, profesor, me imagino que todo esto conlleva o se necesita tener un cambio de cómo la gente ve el tipo de vivienda en la que necesitan vivir, ¿verdad? Sí, Porque seguro. estamos hablando de que ahorita en ciertas partes del mundo y todas las ciudades son diferentes basados en el espacio que tienen para construir y demás, pero a veces hay gente que pues dice, yo soy una persona exitosa si vivo en una casa tal por cual, en una mansión, en terrenos grandísimos, y ese tipo de casas no son así, ¿verdad? No. O sea, invita a un nuevo pensamiento de lo que queremos y cómo queremos utilizar los terrenos que tenemos Sí, disponibles. absolutamente. Y esa necesidad de densidad nos llama a repensar esta fórmula americana de un acre por casa, ¿no? O sea, ya no somos capaces de tener la capacidad de sostener ciudades. Ya olvídate en términos de metros cuadrados y lo que vale el precio del metro cuadrado. En términos de infraestructura, cómo uno distribuye agua, electricidad, educación cuando tienes unas densidades tan bajas, ¿no? Entonces, lo que nos invita este reto de densificar nuestras ciudades a través de todo California, nos invita a repensar los modos de vivienda.
O sea, en las últimas décadas hemos sido más especulativos, hemos sido más sensibles en pensar, bueno, podemos tener vivienda que cruce generaciones, o sea, tener a lo mejor a nuestros padres en pabellones en nuestros jardines, tener a nuestros hijos en pabellones en nuestros jardines, tener a estudiantes de universidad alquilados encima de nuestros garajes. Y entonces lo que nos ha hecho pensar eso es que en vez de construir casas cada vez mayores, inflexibles, lo que necesitamos es sistemas más flexibles de construcción. Entonces, si uno tiene los medios, tienes una serie de estructuras que son todas tuyas. Si no tienes los medios, tienes la posibilidad de vivir, de introducir esa flexibilidad, alquilar partes de tu casa, tener a tus padres, cuidar a tus padres o a familia, o tener a tus hijos viviendo, aunque sean por temporadas cortas, o tener... Entonces, esa flexibilidad es la que nosotros en Polyhouse estamos muy interesados. Nosotros no somos un ADU company, o sea, no es una compañía de tiny homes. Ahora hay una revolución de las casitas pequeñas, de todo lo micro desarrollo. Nosotros tenemos en el sistema, tenemos 10 unidades, subimos hasta 2.500 pies, pero sí hay una misión de decir, hay que dejar de hacer casas grandes, inflexibles, y volver a tipologías que teníamos a lo mejor hace 100 años, 50 años en el periodo de la posguerra, como pueden ser los bungalow courts o como pueden ser los townhomes, que por necesidades y por zonificaciones se hicieron imposibles, ¿no? Las necesidades de aparcamiento, las necesidades de garaje las hicieron imposibles y ahora de nuevo vuelven a entrar. Y es que las nuevas generaciones están cambiando, ¿verdad? La manera en que ellos piensan, cómo quieren vivir el resto de sus vidas. Antes era el carro, la casa y el patio y quedarte quizás en una empresa 50 años. Ahora los estudiantes están pensando diferente. Y yo creo que como profesor ha de ser la parte padre, ¿no? De ver todas estas diferentes generaciones pasar por tus clases y poder conversar y tener ideas que salgan de esos lugares. Para mí es absolutamente, y cada vez pienso lo afortunado que somos la facultad y los profesores de trabajar en el filo como dice vuestro título, en el filo de todo, ¿verdad? En el filo de nuestras disciplinas, a innovar. Para mí es conmovedor pensar en cuál es el futuro de vivienda para mis estudiantes que se quieren quedar en California. Y ellos mismos abordan estos problemas y se dedican, curiosamente cuando mencionas lo de las generaciones de ahora ser distintas, se dedican a carreras en el sector público para mejorar esta situación, para ellos mismos poder hacer esta ciudad asequible para ellos. Entonces, ese vínculo y esa capacidad de especular hacia el futuro y pensar en la equidad de nuestras ciudades empieza con ellos, empieza con sus generaciones. Bueno, una excelente conversación contigo y me encanta esto de pues hablar con ustedes los profesores, porque en cualquier disciplina, cualquier profesor que se ha sentado en este sillón, es fascinante ver cómo toman lo que ellos hacen y lo enfocan en la comunidad, porque al final, ya sea que eres médico, ingeniero, arquitecto, lo que sea, todo tiene que tener un enfoque del ser humano, ¿verdad? Porque si no, o sea, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Absolutamente, o sea, las disciplinas están, y aún más cuando estamos hablando del ámbito construido y el ámbito natural y el ámbito de nuestras ciudades, están directamente ligadas a cómo distribuimos más equitativamente a todas nuestras comunidades y cómo respondemos a sus necesidades, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a y vosotros. Gracias por estar con nosotros. Si les gusta este episodio, pues recuerden de suscribirse para escuchar muchísimos más.